Vale, sí. Los controladores. Los view controllers son el primer tipo de controladores, que es lo que hemos estado comentando, que lo que hacen es ayudarnos a generar bloques model view controller que podemos reutilizar en otras aplicaciones o en la misma aplicación en otros sitios. Por ejemplo, una ventana de selección de color la puedo utilizar en la misma aplicación varias veces, ¿vale? Cuando quiero que algo interactúe con algo, protocolo y delegado. Es la forma correcta de hacer las cosas, ¿vale? Sí que puedo coger y en un controlador irme a la aplicación, que estará el Shader Application, que será el único elemento que tiene la aplicación, del Shader Application mirar su jerarquía visual y pasar al delegate, bueno, mentira, del Shader Application pasar al delegado, del delegado pasar a la ventana, de la ventana ir viendo las vistas y llegar hasta donde yo quiera si conozco la estructura. Pero esto no es práctico, porque me encajono, eso solo funciona si está hecho así. Entonces lo mejor es utilizar delegados, de forma que siempre que haya alguien que sepa sepa cómo trabajar conmigo, podrá trabajar conmigo, ¿vale? Esto os lo comento para que lo veáis, lo podéis ver en los ejemplos que hay, los otros modelos que hay, no se suelen utilizar, pero está bien que estén ahí porque los miráis y veréis cómo funcionan, que es el root controller. Yo tengo una cosa que es el view controller, y el view controller trabaja con una vista y unas funciones que están relacionadas con esa vista. Pero yo lo normal es que tenga una aplicación en la que tenga varias vistas, y cada vista tendrá su propio controlador. Pero yo necesito algo que sea el root controller, el controlador raíz, que sea el que se encarga de gestionar los cambios entre esas vistas, ¿vale? Normalmente, pues lo que hemos comentado ahí, eso antes de, tú tienes dos vistas con sus dos controladores, que son la horizontal y la vertical, y esas dos vistas tendrán un root controller, que sea el elemento que se encargará de gestionar los cambios entre esas vistas. Aquí está lo de que el view super view será nil si ese elemento no está introducido en la jerarquía visual, pues es más o menos lo mismo de lo que estábamos diciendo. Y aparte del root controller que yo me puedo generar a mano para gestionar esas cosas, hay dos tipos de root controllers que vienen ya generados y gestionables. El tab bar. El tab bar es esto que aparecen abajo distintos botones y cuando yo pincho en alguno de ellos cambia la ventana de arriba, ¿vale? Esto es muy interesante. Lo que hace es generar un conjunto de view controllers con sus vistas. Yo los creo yo a mano, los que yo quiera. Hago un array de esos view controllers y le paso ese array de view controllers al tab bar controller. Y ese tab bar controller, una vez tiene el array, dice, vale, ya me encargo yo. Y automáticamente se encarga de mostrarte abajo los botones, ¿vale? Cada botón es una propiedad, o sea, el botón del tab bar es un elemento que podemos configurar desde la vista. Entonces, esos botones que aparecen abajo, hay un espacio limitado. Si yo pongo un número elevado de botones, automáticamente me saldrá un botón que me dirá más, y cuando lo pinche podría no solo acceder a todos los demás, sino intercambiar su posición. Eso te lo genera todo automáticamente el iPhone, lo de cambiar la posición del tab bar, cambiar los botones, acceder a los que no estás viendo, todo eso lo genera automáticamente. Simplemente tienes que tener más botones de los que caben, entonces ya lo gestiona él, ¿vale? El único tema es que el UI Tab Bar Controller que nosotros hemos generado tendrá una vista. Esa vista es la que añadimos a la ventana. Es la única vista que nosotros metemos en la ventana. El resto de vistas son subvistas, están metidas dentro del Tab Bar Controller y las gestionan automáticamente. La imagen, el texto, ese tipo de cosas, nosotros tenemos dentro del nav controller que tengamos definido, ¿vale? Este es un caso genérico, un context nav controller que podría haber definido, tendrá un elemento que se llamará tab bar item. Y tab bar item tendrá sus distintos subelementos o distintas opciones que configurarán qué título tiene que mostrar, qué imagen tiene que mostrar. Y de las imágenes del tab controller lo que tenéis que saber es que realmente tú puedes meter cualquier PNG, pero estos PNGs que tú metes, lo único que va a mirar es qué píxeles son transparentes y qué píxeles son opacos. Los píxeles que sean opacos o semitransparentes los representará, los otros se verá el fondo negro, y sobre los que tengan, digamos, opacidad, lo que hará será aplicar un degradado, que será en grises si no está seleccionado y en azules si está seleccionado. Yo no puedo tener PNGs con dibujitos con colores ahí abajo, ¿vale? Gestiona todo automáticamente. La otra opción es el Navigation Controller. El Navigation Controller, el Tab Controller lo que hace es gestionar varios elementos y tú cambias entre ellos. El Navigation Controller lo que hace es gestionar un árbol.
Yo tengo un elemento, le doy un botón y paso al siguiente elemento en la jerarquía. Le doy un botón y paso al siguiente elemento. Y automáticamente me gestiona el volver hacia atrás. Yo puedo volver hacia atrás. Entonces, el Navigation Controller funciona simplemente que cuando yo hago clic en un botón, ese botón lanzará una acción. Y esa acción, si tiene que meter el siguiente nivel de la jerarquía, lo que tiene que hacer es push. Hay un método que es... el método está aquí y lo pondrá... Vale. Es como una pila y lo que haces es un método que tiene que es push, que lo que hace es introducir el siguiente videocontroller. ¿Vale? La dificultad de aquí, lo que más problemas suele dar a la gente en el Navigation Controller es, hay un botón, hay una propiedad que es el backbar button item. Ese backbar button lo que hace es que es el botón que indica que vas a ir hacia atrás cuando vas a ir hacia atrás vas a ir al elemento. Es decir, yo tengo el elemento A, que es el raíz. Ese elemento tiene definido un backbar button, tiene volver, por ejemplo, porque su título es principal y un botón con principal no cabe o es muy largo. Entonces, el botón queremos que sea volver, ¿vale? Entonces, cuando este elemento que sabe que su botón de retorno pone volver sea el elemento al que yo voy a volver, es decir, cuando esté en el siguiente elemento de la jerarquía, aparecerá el botón de volver, que lo ha definido el anterior. Entonces, claro, como ese botón aparece en el siguiente nivel, porque es el botón para volver al nivel en el que lo has definido, el problema que tiene es que muchas veces la gente se lía porque intentas avanzar y no veo el botón. Claro, es que no vas a ver el botón que has definido para la vista roja en la vista roja. Lo verás cuando la vista roja sea a la que vas a volver. ¿Vale? Ese es el elemento más peliagudo del Navigation Controller. Normalmente el Navigation Controller se combina con las tablas, que son bastante complicadas. O sea, más que nada porque llevan rollo, pero os contaré una cosa ahora de las tablas que es interesante. Alert View y Action Sheet y vistas modales son los tres tipos de comunicación con el usuario. El Alert View es lo que hemos hecho antes, ¿vale? Tener un delegado, generar el Alert View y mostrar el Alert View de la ventana. La diferencia con el Action Sheet es que el Action Sheet se genera en una vista concreta. Siempre le dices que aparezca en una vista, ¿vale? En vez de show, le dices show in view y le dices cuál es la vista en la que quieres que aparezca, ¿vale? Pero realmente el esquema de funcionamiento es el mismo y las funciones son muy parecidas. Las vistas modales lo que hacen es, tú puedes, teniendo una vista, ¿vale? Tú puedes cargar un view controller y decir que la vista de ese view controller se muestre en la vista actual como vista modal. Una vista modal es aquel elemento, por ejemplo, en el ordenador, en un sistema operativo para un ordenador, una vista modal es cuando tú vas a guardar y te aparece la ventana de guardar y no te permite volver hacia atrás a la aplicación hasta que no cierras esta ventana o haces algo. Entonces, con Present Modal View Controller in View, presentarías el View Controller que quieras tú, o sea, su vista, la presentarías de manera modal en la vista que selecciones. Es un mensaje que se le manda y directamente lo gestiona. Y Dismiss Modal View Controller lo que hace es que una vista cuando tiene que irse hace Dismiss Modal View Controller. Dice yo ya paso de estar aquí. Desaparece y entonces vuelve al sistema anterior. Es más que nada, esto es más que nada información general para que os suene. Los pickers y los table view, tú tienes los pickers, que son la solución para un multiselección. El típico campo de multiselección que haces clic y despliega, aquí no tiene sentido que despliegue porque no cabe en la pantalla. Entonces lo que tienes es un picker, que es un bloque que tú puedes pasar con el dedo y va dando vueltas, ¿vale? El tema de los pickers es que, así como un alert view necesita un delegado, o una action sheet necesita un delegado para trabajar con él, el picker necesita dos cosas, que son un delegado y un data source. El delegado es un elemento que lo que va a hacer es permitiros gestionar los eventos que hace ese picker. Y el data source es de dónde va a tener que coger los datos. Un picker necesita saber para representarse cuántas columnas tiene y qué elementos tiene que representar en cada columna. Entonces, entre esos dos protocolos están un montón de funciones, se mira a ver qué es lo que tienes más o menos que hacer. Se puede seguir por ahí la pauta. Implementar normalmente del data source el número de componentes en el picker view para saber las columnas que tienen y el picker view, número de filas en cada columna, en cada componente, y el título para la fila en el componente. El sistema os mandará una relación que os dice cuál es
el componente que viene a ser la columna y la fila, y nosotros ya decidimos en ese componente de esa fila qué es lo que queremos mostrar. Que podremos mostrar un texto por defecto o reemplazar ese texto por una vista, cualquier vista. ¿Vale? Una vista es algo visual, de cualquier tamaño, y dentro podemos meter cualquier otra vista, entonces podemos ir anidando elementos. Las tablas, las cosas que hay que destacar es que tienes una tabla, que es como si dijéramos una columna. La tabla no se divide en columnas, se divide en secciones. Tienes una tabla y hay distintas secciones, la A, la B, la C, la D, ¿vale? Ejemplos de agenda o algo así. Entonces, también tiene un delegado y un data source para gestionarse, y el tema de las tablas, lo especial de las tablas, que es lo que hace complicado también, es el sistema que tiene de reutilización, ¿vale? Eso es interesante que por lo menos lo oigáis. Y es que cuando yo tengo un montón de tablas, o sea, yo tengo una tabla con 1000 datos, cuando yo voy pasando hacia abajo, no se van a cargar 1000 celdas distintas con 1000 datos, ¿vale? Posiblemente tenga 10, 12 celdas, porque lo que hago es que cuando yo creo una celda con un formato, y esa celda con ese formato la marco con una etiqueta. Entonces el sistema, cuando esa celda desaparece de la ventana, como ya no la tiene que mostrar, en lugar de destruirla y volver a tener que crearla si volviera a pasar por ahí, lo que hace es decir, vale, en un pack que tengo de celdas reutilizables, la guardo. Y la guardo y está etiquetada con un nombre. Entonces, cuando tú vas a crear una celda, dices, ¿hay alguna celda reutilizable con esta etiqueta? Sí, pues la cojo y no tengo que volverla a crear. Entonces, por eso vas pasando. De hecho, el ejemplo lo que haces es tener 500 y tú vas pasando con el dedo todo lo rápido que puedas y como mucho llegarás a ver que la memoria gestiona la creación de 12, 13, y ya no hace nada más. Bueno, si depende del tamaño que tengas, si son muy pequeñitas queda más, ¿vale? Entonces, esa gestión optimiza muchísimo el funcionamiento del sistema. Muy importante, tú tienes una base de datos para mostrar datos, o sea, un sistema del que estás recuperando datos para mostrar datos en la tabla y una tabla que está representando los datos. Entonces tienes que mantener esa sincronización. Si tú quitas datos y no le dices a la tabla, no es capaz de decir a la tabla que has quitado esos datos, la tabla intentará representar datos que no existen y esto fallará. Entonces hay que mantener una sincronización. Lo que comentábamos de persistencia de datos era esto, ¿vale? Uso de un archivo o de múltiples archivos, lo normal es utilizar, o sea, un archivo es más cómodo, múltiples archivos es más modular. Esos archivos los guardarías en la carpeta de documentos. Acordaros, comenté ayer, no se guardan en la aplicación, porque si los guardas en la aplicación, la firma deja de funcionar. No se guardan en temporal, porque desaparecerían. Se guardan en la carpeta de documentos, que desde el property list del mismo programa, tú puedes indicar si esa carpeta de documentos es o no visible por el usuario desde iTunes. Tú puedes decirle, es visible por el usuario, y el usuario al conectarse a iTunes, en aplicaciones, verá una de las opciones, tu aplicación, y a la derecha tendrá un sistema para poder traspasar archivos. ¿Vale? Puedes actualizar datos dinámicamente o tener un programa que genere los datos en el ordenador y consumirlos en el teléfono, ¿vale?